a continuación, invitamos al escenario al doctor Fernando Steven Fuentes Abreu, quien nos compartirá su presentación titulada, en forma de interrogación, ¿todo lo que se inflama es alergia? ¿Está el doctor Abreu? Doctor Abreu, bienvenido. Bienvenido. Doctor Abreu, espero que Sí, la pregunta no sea retórica. No. Buenos saludos. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores por permitirme de nuevo participar en el simposio, que ya en el pasado pues he participado. Con el verde. Para el inicio no me pasan las diapositivas. Bueno. Entonces esos son mis conflictos de intereses. Antes de, digamos, de entrar de lleno en la charla, traigo como 3 diapositivas que son más que todo conceptuales, ¿sí? La charla pues titula todo lo que se inflama es alergia. Es algo muy difícil de hablar en 20 minuticos. Entonces vamos a empezar primero en dilucidando como las 2 palabras clave, ¿no? La inflamación. La inflamación es un término meramente inmunológico, realmente, que pues en el argot común las personas, los médicos, todo el personal de salud lo utilizamos frecuentemente. Pero esta palabra pues tiene una definición bastante precisa, ¿sí? Que es una respuesta coordinada y dinámica del sistema inmunitario innato y adaptativo que tiene un papel en eliminar las noxas que agreden a las células, limpiar los tejidos de las células necróticas e iniciar los procesos de reparación, ¿sí? Eso es lo que fundamentalmente es una inflamación. La alergia, por contraparte, pues es un proceso de hipersensibilidad que tiene que estar mediado por proteínas del sistema inmune. Y nosotros debemos entender hipersensibilidad es como un conjunto de signos y síntomas que se ocasionan en respuesta a un estímulo específico, medido y objetivable que usualmente el resto de pacientes o el resto de personas lo suelen tolerar. Es decir, que el término alergia es un término definitivamente semiológico. Recuerdo esta gráfica o esta imagen cuando estudiaba en el pregrado, cuando iba como en patología en 4º semestre, que a nosotros nos explicaban pues que la inflamación se manifestaba desde el punto de vista clínico con 5 signos, ¿sí? El calor, el eritema, el dolor, la pérdida de función y el edema, ¿sí? Es bastante común que el edema lo manifiesten como inflamación, es decir, como si la inflamación solo tuviese edema, ¿sí? Y pues realmente no es así. Entonces digamos que es un uso como inadecuado que frecuentemente tenemos de esa palabra inflamación. En alergología nosotros tendemos a aplicar la palabra angioedema para referirnos a los edemas que pueden tener causa alérgica. E igualmente, pues el angioedema tiene una definición también precisa que lo diferencia de un edema como tal. El angioedema realmente es un edema que solamente se localiza en el tejido celular subcutáneo o en el tejido submucoso. Y sus mecanismos fisiopatológicos pues son bien variados, ¿no? Desde la histamina, la bradicinina, defectos en el complemento, defectos en el sistema de coagulación, pueden derivar en angioedema. Y adicionalmente el angioedema se puede entender como un síntoma o también se puede entender como una entidad nosológica bien diferenciada, o sea, como una enfermedad, ¿sí? Incluso pues hay descritos al día de hoy, precisamente hay descritos 18 tipos de angioedema entendidos como enfermedad individual, cada uno con su pronóstico, sus criterios diagnósticos, su tratamiento, etc. Todos los angioedemas, entendidos como entidad nosológica, se explican la gran mayoría, o todos, por 2 mecanismos fisiopatológicos. El clásico, que es mediado por histamina, ¿sí? Nosotros tendemos cuando yo estudiaba en el pregrado tendía a creer que la liberación de histamina únicamente era mediada por inmunoglobulina E, es como la vía clásica de la enfermedad alérgica. Y traigo estas gráficas para mostrarles que no únicamente la inmunoglobulina E es el causal.
de la liberación de histamina. Vemos que, por ejemplo, problemas en el receptor c-KIT, que es el receptor de supervivencia del mastocito, puede hacer liberaciones de histamina. La autoinmunidad, en alergología también hay autoinmunidad por autoalérgenos que pueden entrecruzar los anticuerpos IgE y hacer liberaciones espontáneas de histamina. La autoinmunidad tipo 1, que son básicamente, la autoinmunidad tipo 2B, perdón, que básicamente son anticuerpos tipo G contra los mismos anticuerpos tipo E del individuo que llevan a la liberación de histamina. También la activación de receptores inespecíficos que no dependen de alérgenos puntuales como el MRG, PRX2 o los receptores de complemento también pueden liberar histamina. Es decir, que los angioedemas que pueden ser de carácter histaminérgico, pues definitivamente no únicamente son por la vía clásica IgE, la vía de alergia pues inmediata. La otra ruta por la cual se pueden dar a cabo eventos de angioedema son los mediados por bradicinina. La bradicinina es un péptido pequeño que se forma pues en el plasma, que tiene actividad en los receptores de bradicinina en las células endoteliales. Básicamente se produce después de que se activa toda una cascada que inicia con el clivaje pues, del cininógeno de alto peso molecular. Toda esta cascada que lleva al desarrollo o a la producción de bradiquinina y a la activación del endotelio para que permita la liberación de líquido intravascular al tejido, toda esta cascada se llama la vía del contacto, que básicamente es como un mix entre el sistema de la coagulación o proteínas del sistema de la coagulación y proteínas del sistema del complemento. Básicamente, cualquier defecto que lleve a un hiperestímulo de la vía del contacto nos va a llevar a una sobreproducción de bradiquinina y por ende a la posibilidad de que tengamos algún evento de angioedema o a explicar alguna enfermedad que se manifieste con angioedema como síntoma predominante. Esta es simplemente una gráfica que les traigo, para mostrarles todos los subtipos de angioedema que hay, ¿sí? En este recuadro rojo están enmarcados los angioedemas que pueden ser alérgicos. El resto no son alérgicos. Entonces, básicamente que aquí podemos terminar la charla, porque ahí ya estamos respondiendo el título que se me dio a mí para exponer, ¿sí? Pero pues esa no es la idea es que podamos ahondar más y que todos podamos entender cómo reconocer los diferentes tipos de angioedema, pensar en cosas diferentes a lo alérgico, que es lo que nos enseñan en el pregrado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tan probable es que nosotros podamos presentar o podamos atender a un paciente con angioedema? Pues las personas pues, que son médicos o tienen atención directa a pacientes. ¿Qué nos dicen los datos estadísticos? La probabilidad de que una persona en el transcurso de su vida tenga algún evento de angioedema es del 7%. Es decir, 7 de cada 100 personas en algún momento van a tener angioedema. Y considerando que esa es una enfermedad que para un paciente lo puede alarmar y lo va a hacer consultar urgencia, es decir, es algo súper probable que lo podamos tener en una consulta. Entonces, tenerlo muy presente. Obviamente, hay angioedemas bien inusuales, como el angioedema hereditario o el angioedema adquirido por seno inhibidor, pero hay angioedemas muy frecuentes, sobre todo el correlacionado con urticaria crónica espontánea. Tener presente que el angioedema es la segunda causa de hospitalización por enfermedad, entre comillas, alérgica, después del asma. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre el angioedema mediado por histamina y el angioedema mediado por bradicinina? ¿Sí? ¿Cómo se ven esos angioedemas? En la clínica son iguales, son indiferenciables, digamos con los ojos, es el mismo paciente, ¿sí? Sin embargo, hay métodos en el examen físico y en la anamnesis que nos pueden dar tips para diferenciar los dos subtipos de angioedema o los dos mediadores. Para eso, pues, podemos usar datos semiológicos, respuesta terapéutica, posteriormente para clínicos cuando lo amerite o ceñirnos a algoritmos en algunos casos. El primer paso, la anamnesis. Entonces, yo recuerdo que a mí me enseñaron, hace ratico ya, así tenga cara joven, pero hace rato,
que en la anamnesis estaba el 90% de la solución de los problemas o del diagnóstico, ¿sí? Con el angioedema ocurre lo mismo. Los angioedemas de carácter histaminérgico, por definición, son angioedemas que duran poco, duran casi siempre menos de 24 horas, en raras ocasiones pueden durar hasta 48 horas. Se acompañan de prurito, son blandos, en ocasiones eritematosos, a veces se acompañan de abones y tienen una predilección por manifestarse en la parte superior del cuerpo, en cara, párpados, labios, cuello o laringe. En contraparte, los angioedemas mediados por bradicinina son angioedemas que duran mucho tiempo cada evento. Casi siempre tienden a durar unos 5 días en promedio, pero mínimo al menos 48 horas. Usualmente son dolorosos, son tensos, incoloros, casi nunca se acompañan de abones y aunque afectan también la cara, los párpados, los labios, se manifiestan en algunas localizaciones inusuales, como las extremidades, los genitales, el abdomen, ¿sí? Y estos son datos importantes que a uno lo deben hacer pensar, que este angioedema que nos presenta X paciente puede ser de causa o por bradicininas. Después de que nosotros hacemos como esta diferenciación semiológica, es importante hacerle prueba terapéutica a los pacientes. La mayoría de los angioedemas son de causa histaminérgica o mediados por histamina. Por ende, deben responder a los antihistamínicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno, usar antihistamínicos adecuados, es decir, antihistamínicos de segunda generación, no los antiguos, la hidroxicina, difenidramina, esos no, esos ya están mandados a recoger, alta tasa de efectos adversos, menos efecto, ¿sí? Y es importante que estos antihistamínicos de segunda generación sean usados a las dosis adecuadas antes de considerar fallo. ¿Qué es una dosis adecuada? Dosis cuádruple al día, ¿sí? Y todos los angioedemas histaminérgicos deben responder a este tipo de fármacos, a esas dosis. Tener presente que la respuesta no implica una respuesta total, basta con una respuesta parcial para orientarnos de que ese es el mecanismo fisiopatológico que está desarrollando el angioedema en nuestro paciente. Una vez hemos diferenciado el mecanismo de acción, estamos en disposición de hacer el enfoque paraclínico confirmatorio cuando sea meritorio. Entonces, ya en este punto les recomiendo separar el angioedema en 4 grupos. Un grupo, o bueno, una columna del angioedema histaminérgico, el otro mediado por bradicininas o bradiquininérgico y cada uno agudo o crónico. Esto nos separa 4 grupos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El angioedema histaminérgico agudo o recurrente. ¿Cómo se estudia? Bueno, lo recomendable es no estudiarlo. Casi todos los angioedemas mediados por histamina, que son agudos, únicos eventos, suelen ser angioedemas benignos, que únicamente requieren su tratamiento. La mayoría son idiopáticos y hasta ahí. No requieren remisión, no requiere que lo vea alergología, simplemente tranquilizar al paciente, darle alta, darle su tratamiento. Exceptuando, eso sí, si hay algunas banderas rojas, ¿no? Como que el angioedema se acompaña de algunos otros síntomas, por ejemplo, dificultad respiratoria, vómito, diarrea, pérdida de la conciencia, que eso ya nos alerta en la posibilidad de que es un angioedema histaminérgico, pero en este caso mediado o ocasionado por algún alérgeno en particular. Ahí les dejé una frase que me parece chévere y que me gustaría que se la llevaran todos para la casa, y es que el angioedema alérgico es usualmente muy fácil de diagnosticar, con decirles que en muchas ocasiones ni siquiera requiere algún estudio. Toda alergia que se manifieste en forma de angioedema, en más del 99% cumple con lo siguiente, y es que el agente causal está minutos, máximo 1 hora antes del inicio del síntoma. Entonces, esta temporalidad hace que el diagnóstico sea muy sencillo. Básicamente, el paciente llega diciéndole, doctor, soy alérgico a X cosa, ¿sí? Hay unas excepciones, como en toda regla. Por ejemplo, hay entidades como la anafilaxis inducida por ejercicio dependiente de alimentos, que se puede manifestar con angioedema también, en los que el agente causal alergénico sí puede estar incluso 6 horas antes del inicio del síntoma. Pero pues esos son excepciones, son casos bien eventuales. Entonces, ¿qué tipos de estudios hacer cuando lo ameriten? Bueno, los angioedemas de características histaminérgicas,
cuando los vamos a estudiar es porque sospechamos una causa alérgica. Entonces habría que hacer pruebas tanto in vivo o in vitro enfocadas a buscar este causal, ¿sí? Y todos los angioedemas alérgicos caen en esta categoría. De aquí en adelante todos ya son angioedemas de causa no alérgica y son los más frecuentes. Entonces vamos a hablar del angioedema histaminérgico crónico, es decir, de esos pacientes que llevan más de 6 semanas presentando angioedema de características histaminérgicas la gran mayoría del tiempo. En este grupo caen varias entidades. La más frecuente, la urticaria crónica espontánea, que es una enfermedad muy frecuente, creo que es de las más frecuentes que atendemos los alergólogos. El 10% de las urticarias se manifiestan sin abones, únicamente con angioedema, ¿sí? Para tenerlo súper presente. En estos casos, pues hay que indagar en autoinmunidad. Hay otras entidades como la alfa-triptasemia familiar, también puede dar angioedema, puede dar anafilaxia, síntomas asociados. El síndrome de activación mastocitaria, que es una entidad que cada vez vemos más, que son por defectos en los receptores de los mastocitos, por déficit de la diaminoxidasa, o en algunos casos angioedemas de carácter hormonal que le pueden ocurrir a las mujeres particularmente. ¿Cómo se estudian estas entidades? Hacer los estudios básicos de la urticaria, si hay sospecha de alguna entidad genética, pues hacer los estudios genéticos, o en alergología hacer las pruebas de provocación coherentes para la entidad que estemos sospechando. Por ejemplo, en el caso de angioedemas de carácter hormonal, en el caso de las dermatitis autoinmunes por progestágeno que se manifiestan con angioedema, pues llevarlos a pruebas de provocación o llevarlos a pruebas cutáneas con progestágenos, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo. Con el angioedema histaminérgico crónico, ¿qué hacer? Lo normal, antihistamínicos de segunda generación hasta dosis altas. Si no responden o responden parcialmente, que es lo correcto, utilizar nuevas terapias como el omalizumab, dependiendo pues del caso y de la entidad a la que estemos enfrentándonos, y si no responden, inmunosupresión. Pero si ya llegamos a estos niveles de tratamiento, hay que considerar diferenciales como causas paraneoplásicas que nos deriven en angioedemas de estas características. El angioedema por bradykinin agudo o recurrente. La gran mayoría de estos angioedemas o que se manifiestan con características por bradykinin suelen ser secundarios a medicamentos. Entonces el clásico, ¿no? Que es el angioedema inducido por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Acá hay un tip interesante y es que la mayoría de angioedemas por bradykinin y mediados por medicamentos como los IECAS tienen la tendencia a afectar la lengua de una manera muy significativa, así como les traigo en la foto. Entonces, los angioedemas por IECAS casi siempre son así, ¿sí? Y uno a medida que los ve más seguido, pues coge como un ojo clínico para poderlos identificar y sospecharlos. Los IECAS no son los únicos medicamentos relacionados con este tipo de angioedema. También se han descrito casos con ARA2, inhibidores de neprilicina, inhibidores de la DPP4 que son antidiabéticos, con el activador de plasminógeno, estatinas, inhibidores de la renina o los inhibidores de mTOR. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lastimosamente este tipo de angioedemas no tienen algún tratamiento específico. El único tratamiento es la restricción del fármaco, tener presente que independientemente de que restringamos el fármaco, el paciente puede tener recurrencias hasta 6 meses después de haberlo evitado, ¿sí? Y que los pacientes, a pesar de haber estado tomando estos medicamentos durante incluso años, pueden mucho tiempo después iniciar con los angioedemas. La hipótesis que fundamenta o que intenta explicar esto es que usualmente son pacientes con mala adherencia durante muchos años y cuando el paciente por fin adquiere adherencia a estos fármacos, tiene los niveles suficientes de medicamento que le inducen el desarrollo de este tipo de angioedemas. Y el cuarto grupo es el angioedema por bradykininas que se comporta de manera crónica. En este están también por medicamentos y uno que les quiero hablar de manera insistente o incisiva es los angioedemas por deficiencia de ese inhibidor de carácter hereditario, ¿sí? Yo tengo la fortuna pues de estar trabajando con esta enfermedad que se denomina huérfana también, como la enfermedad desmielinizante que nos hablaba la doctora, y son pacientes que
cursan con angioedemas de estas características de manera crónica y que este tipo de angiodema sí es potencialmente fatal. En Colombia aún se mueren pacientes por esta entidad. Es muy importante tenerlos presente, sobre todo en pacientes jóvenes que manifiesten con angiodema con esas características semiológicas de las que les hablé al inicio, tenerlos como en el radar, ¿no? Y hacer la solicitud de los estudios pertinentes. Cuando tenemos pacientes con características bradiquininérgicas que debutan después de los 40 años, ya hacia la tercera edad más que todo, ya no vamos a pensar en un angiodema hereditario, vamos a pensar en un angiodema paraneoplásico, particularmente asociado a enfermedad linfoproliferativa, gamapatía monoclonal o en algunos casos enfermedades autoinmunes como el lupus pueden debutar con angiodemas de estas características. En el caso de pacientes con este tipo de angiodemas es importante hacerlos pasar por estos algoritmos diagnósticos, hacerle la medición de C4, de C1 inhibidor funcional y cuantitativo. Con esto ya podemos descartar o confirmar la presencia o no de angiodema de carácter hereditario. Si hay sospecha de que sea paraneoplásico, hacerle las mediciones de anticuerpos anti-C1q y anti-C1 inhibidor. Y en algunos casos bien particulares, cuando la sospecha es muy alta de que pueda ser un hereditario y los exámenes nos salgan negativos o no nos permitan confirmar la entidad, llevarlos a pruebas genéticas, teniendo en cuenta hacer en la medida de lo posible una secuenciación genómica completa, ya que algunas de las mutaciones son intrómicas y a veces no se pueden detectar por los métodos estándar de secuenciación genética. ¿Qué conducta hacer con estos pacientes? Bueno, recuerden que los angioedemas mediados por bradiquinina pueden ser mortales. Entonces, todos los pacientes deben tener terapia para el control de sus crisis, ¿sí? En Colombia, pues, hay disponibilidad de este tipo de medicamentos. Lastimosamente, en algunas ocasiones los pacientes no cuentan con terapia y pues corren el riesgo de morir en alguno de los eventos. En algunos casos, si el paciente tiene alta frecuencia de crisis, pues ponerlos en profilaxis, es decir, en medicamentos preventivos y hacer prevención en todos ellos. Recordar, evitar el consumo de medicamentos que puedan afectar la vía del contacto, evitar los estrógenos en las mujeres y evitar la activación del sistema de contacto. Y ahí como una mnemotecnia, ¿no? Para evitar que se active el sistema de contacto, pues hay que evitar los deportes de contacto, es decir, los golpes, los traumas, que suelen estimular mucho este tipo de angioedemas. Y con los angioedemas por bradiquinina, que no son hereditarios, como esos por medicamentos, por IECA, que no hay tratamientos dirigidos para ellos, se pueden utilizar de manera off-label los mismos medicamentos del angioma hereditario, que eso pues lo podemos tener presente. Y aquí, bueno, esta diapositiva me parece chévere, es una diapositiva para hablar ahora de los edemas, que no son angioedemas, pero pueden ser confundidos, ¿sí? Y este primer diagnóstico diferencial, pues es una apendicitis, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué una apendicitis como diagnóstico diferencial del angioedema? Bueno, pues resulta que es muy frecuente que los pacientes que cursen con angioedema, por ejemplo, hereditario, sean operados de manera errada en urgencias cuando presentan crisis abdominales y el cirujano, pues por pensar que es un abdomen agudo, que es una apendicitis, una peritonitis, los lleva a la laparotomía exploratoria y resultaba que era una crisis de angioedema hereditario. Entonces, eso también es algo como importante que se los lleven para la casa todos. Miren este angioedema o este edema, realmente es un edema de una paciente que tiene una entidad que se llama síndrome de Gleisch. Es un edema recurrente, periódico, con eosinofilia y fiebre, que pues con los ojos es indiferenciable, pero recuerden, el angioedema se estudia no con los ojos, sino con el oído. Si se le pregunta y ella manifiesta que tiene fiebre, si le hacen los hemogramas y hay eosinofilia, uno ya no va a pensar en un angioedema. Piensa en el síndrome de Gleisch, que es una variante pues, del síndrome hipereosinofílico. Quería traerles esta foto, esto parece una urticaria clásica y realmente es una urticaria de un tipo de angioedema hereditario recientemente descrito por una mutación del receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular. Este es un caso de una dermatitis de contacto aguda,
también se manifiesta con angioedema, a pesar de que es una dermatitis, por PPD, por tinte de cabello. Esta es la enfermedad de Clarkson o el síndrome de fuga capilar sistémica, que se puede ver en las UCIs. Son pacientes con edemas severos, hipotensión y que tienden a lucir como bien, ¿no? A pesar de la hipotensión tan profusa. Y este me parece también interesante porque lo he visto en consulta. Es un paciente que presentan una triada interesante, que es parálisis facial, lengua fisurada y un edema sólido orofacial, que este sí no es de curso intermitente, sino continuo, y es un Merkel-Rosenthal, que es una enfermedad granulomatosa idiopática en esa localización. Estas dos últimas diapositivas que traigo son para dar como dos mensajes que me parecen pertinentes. Yo crecí en mi educación como médico y como especialista, como en el paradigma de el tratamiento multidisciplinario e integral, ¿sí? En mi práctica profesional que he podido ver que muchas de las intervenciones multidisciplinarias que se hacen en los pacientes se hacen como de rutina, ¿sí? Y yo llego a creer que no es lo correcto, sino lo importante es individualizar esta multidisciplinariedad que hay que hacer en los pacientes, ¿sí? Hay que cuidar el recurso humano en salud, más ahorita que estamos en crisis. Las consultas son muy lejos y no podemos andar remitiendo a todo lado a todos los pacientes, ¿sí? Con el angioedema ocurre lo mismo. Paciente que presenta angioedema no es necesario andarlo remitiendo a múltiples especialidades, simplemente conociendo bien la entidad, conociendo la semiología de la misma, cualquier médico general, pediatra, internista lo puede tratar. Y solo en casos específicos o de pronto crónicos, remitirlo a alergología, y desde alergología creo yo que la mayoría de alergólogos tenemos la capacidad de atender la mayoría de angioedemas y muy rara vez vamos a requerir de otras especialidades para que nos colaboren en el diagnóstico o en el seguimiento de estos pacientes. Y finalmente, para hablar un poquito de la innovación, pues con el advenimiento de los biológicos, el angioedema tampoco se quedó por fuera, ¿sí? También hay biológico para el angioedema, que ha cambiado la calidad de vida de los pacientes, ha logrado normalizar la vida de los pacientes, que es la palabra como más correcta para estos casos. Pacientes que en el estudio, este es el estudio HELP-OLE de vida real, que tenían crisis más o menos 2 por mes, recordar que una crisis dura 5 días, o sea, mucho tiempo llevaban el paciente enfermo al mes, lograban en promedio hasta 14 meses libre de síntomas. Desde mi experiencia, de los biológicos que yo uso, es el biológico que más función tiene, ¿sí? O sea, como más espectacular en sus resultados. Y el año pasado, en octubre, salió un artículo en el New England Journal of Medicine de la terapia CRISPR, que fue efectiva para la curación del angioma hereditario. Entonces ya por lo menos estamos hablando de curación de una enfermedad que antes era impensable que se pudiese curar. Y bueno, entonces las conclusiones: no toda inflamación visible es alergia, el angioedema alérgico no es el más frecuente, el diagnóstico preciso es la clave del éxito terapéutico, usar racionalmente los recursos del talento humano en salud, y la innovación en el diagnóstico y el tratamiento está transformando la práctica clínica. Muchas gracias. Hola.